Buenas, muy bien. Bienvenidos a todos a esta charla de accesibilidad web, lo que necesitas saber, de Nicolás Marioni y Karen Amaro para la edición de 2021 de Testing UI. Espero que estén todos bien. Vamos a dejar las preguntas para el final de la charla. Los que quieran al final de la charla se pueden desmutear para preguntar, levantando la mano, o pueden dejar las preguntas por el chat. Y bueno, adelante Nicolás, Karen, todo suyo. Bueno, muchas gracias Facundo. Bueno, primero que nada, bienvenidos, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en nuestra charla, que como Facu decía, se llama Accesibilidad Web, lo que necesitas saber. La idea es compartirles un poco nuestra experiencia con todo lo que venimos descubriendo en todo este tiempo y trabajando en el tema de la accesibilidad. Bueno, buenas tardes. Yo hace varios años que estoy encargado del curso de testing de accesibilidad web del CES. Además, hemos trabajado en diversos proyectos en el área y en el extranjero sobre este tema. Así que vamos a proceder a explicarle un poco de las cosas que ustedes necesitan saber para poder hablar de accesibilidad en sitio. Bien. Bueno, primero que nada, sabemos que hoy en día tenemos muchas herramientas que nos facilitan hacer muchas cosas en el diario, y una de las principales es el uso de la web. El uso de la web venía creciendo sostenidamente hace muchos años, pero con la pandemia subió mucho más. Pasamos muchos de hacer compras esporádicas a comprar absolutamente todo lo que necesitábamos para nuestra casa. Pasamos de vernos con amigos y familias a usar herramientas que nos acerquen a través de una pantalla. Pasamos de ir a trabajar en nuestras tareas habituales a hacer todo desde una máquina en nuestra casa. Pero sin embargo, no todos podemos hacer uso del 100% de las ventajas que nos da la web hoy en día, porque no todas las web están diseñadas pensando en la totalidad de los usuarios que pueden acceder a ellas. Hay muchas web que en su diseño no contemplan a las personas en situación de discapacidad, por lo tanto nosotros decimos que son no accesibles o que su contenido no es accesible. Bien, para tomar un poco de conciencia de cuánta gente se está quedando afuera muchas veces, según el último censo que se hizo acá en Uruguay, que fue hace un tiempo ya, fue en el 2011, el Instituto Nacional de Estadística censó que existe un 16% de la población uruguaya que declara tener algún tipo de discapacidad. Esto quiere decir que hay más de medio millón de personas, de uruguayos, que hoy en día están siendo sesgados porque no pueden acceder a todo esto. Y no es un tema de Uruguay únicamente, porque en el mundo el porcentaje es más o menos el mismo. Hay un 15% de la población mundial se estima que declara tener algún tipo de discapacidad significativa. ¿Bien? Pero cuando hablamos de accesibilidad, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a pensar en, bueno, discapacidades. ¿Qué es la discapacidad? ¿Bien? De acuerdo con lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, la discapacidad es esto. La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, al igual que en igualdad de condiciones que las demás. ¿Qué quiere decir en realidad? Quiere decir que las personas que tienen algún tipo de deficiencia, como dicen ellos, se encuentran en situación de discapacidad cuando la sociedad en la que pertenecen, que los rodean, tiene algún tipo de barrera que evita que participen plenamente y hagan uso de todos sus derechos como podemos hacer todos. Bien, y esto muchas veces se refiere a que el contexto, ya sea el económico, el social, el político o el cultural de las personas, hace que estén segregados. Y no son cosas que hacemos conscientemente, la mayoría de las veces son acciones por omisión, ¿bien? Teniendo en cuenta todo esto, es muy importante reconocer que nosotros como sociedad, y cada uno de nosotros como individuos, somos los que estamos hoy en día contribuyendo a excluir a esta persona. Pero muchas veces, además, si tomamos acciones y medidas para esto, podemos empezar a trabajar y influir, incluyéndolos y generando la integración que todos queremos. Porque si como sociedad pudiéramos todos satisfacer las condiciones universales de accesibilidad, las personas no estarían en situación de discapacidad, porque más allá de tener una deficiencia o no, podrían hacer lo que hace cualquiera de nosotros, porque tendrían esa plena participación
y efectiva en la sociedad, como dice la ONU. Esto, si lo llevamos un poco a la web, nos muestra que si rompemos todas esas barreras que tienen hoy en día, ya sea en el contenido o en las plataformas o demás, y brindamos los medios para que las personas puedan subsanar sus propias deficiencias, mucho más usuarios podrían tener acceso a la web y a todo su contenido, haciendo así que todos podamos tener la participación que merecemos, ¿bien? Y logrando, por supuesto, lo que nosotros buscamos, que en realidad es la inclusión. Bueno, pero cuando pensamos en discapacidades tenemos como que ponernos en la cabeza que en realidad no son solamente las primeras que se nos vienen en la mente. Hay un muy amplio espectro de discapacidades, e incluso dos personas que tienen la misma discapacidad muchas veces se enfrentan a distintos problemas, y además de todo eso, una misma persona con una discapacidad, los problemas que va enfrentando van cambiando a lo largo del tiempo, porque su discapacidad o se va incrementando o va adquiriendo nuevas skills que lo ayudan a sobrellevar el tema y demás. Algunos de los problemas a los que se enfrentan las personas en situación de discapacidad hoy en día son, por ejemplo, si se tiene una discapacidad visual, si las imágenes que nosotros estamos viendo no tienen una descripción, los lectores de pantalla no pueden identificar qué se está mostrando, entonces esa información ellos no la pueden tener. Si no se tiene buen contraste, no pueden entender que están viendo, o no pueden acceder a la información que se les presenta en pantalla. Si la letra es muy chiquita o demás, son todas barreras que les estamos poniendo sin querer. Por ejemplo, si se tiene alguna discapacidad auditiva, la ausencia de transcripciones o lenguaje de señas o subtítulos hace que se pierda mucha de la información. Si se tienen discapacidades motoras, las interfaces que requieren un uso muy preciso y muy rápido por parte del usuario son complejísimas, o si solamente se puede navegar por el mouse, hay gente que no puede hacerlo. Entonces, todo debería poder hacerse también con el teclado. Después existen las discapacidades cognitivas, que muchas veces nosotros nos centramos solo en lo que es físico y nos olvidamos de ellas y ponemos textos súper largos, poco explicados, con pocas imágenes descriptivas, sin un mapa del sitio y demás, lo que hace que empiece a ser tan difícil para ellos comprender lo que están viendo, porque no está pensado para las personas con situaciones de discapacidad, que los inhabilita a usar esas webs. Después tenemos problemas, como decíamos, las discapacidades no son algo estático. Muchas veces están las discapacidades relacionadas, por ejemplo, al envejecimiento, que a todos nos pasa que a medida que vamos creciendo vamos teniendo problemas, pudiendo tener problemas en la visión, que se nos disminuye, problemas motoros y demás. Para que las personas en situación de discapacidad no tengan que enfrentarse a estos problemas a diario, tenemos que empezar a nosotros, como miembros de la comunidad software, pensar en ellos al momento de crear algo. Todo el equipo, no solamente nosotros a nivel testing, que decimos, bueno, vamos a testear la accesibilidad, sino desde el momento que se nos surge una idea, desde el momento que empezamos a diseñar, desde el momento que desarrollamos, todos los pasos del proceso de desarrollo deben de contemplar al 100% de los posibles usuarios que vamos a tener. Entonces, no solamente tenemos que testear la accesibilidad, sino tenemos que durante todo el proceso tener en cuenta las buenas prácticas que nos ayudan un poco a acercarnos a eso que queremos, que es lograr incluir a todo el mundo. ¿Bien? Ahora Nico les va a contar un poquito más. Gracias, Karen. Voy a continuar. Bueno, para poder enfrentar estas barreras, estos impedimentos y poder ayudar a que este gran número de personas no sea excluida del acceso a la web y las numerosas ventajas que esta representa, surge la iniciativa por parte de la W3C, de crear una serie de directrices sobre la accesibilidad web. Para quien no conoce, la W3C es un consorcio internacional que se encarga de generar estándares y recomendaciones en busca de asegurar el crecimiento y la mejora continua de la web. Estas directrices fueron evolucionando hasta convertirse en el estándar WCAG actual. WCAG significa Web Content Accessibility Guidelines. Al día de hoy se encuentra vigente en su versión 2.1, pero este estándar se encuentra en continua evolución y crecimiento. A principios días del mes pasado se entregó el primer borrador de la nueva versión del estándar, la versión 3.0.
La próxima versión del estándar busca mejorar los puntos débiles del estándar actual. De momento, los grandes cambios que se han anunciado que se vienen tienen que ver con los niveles de conformidad y parte de los criterios de evaluación. Tanto el estándar actual como el próximo están basados en un conjunto de principios que veremos a continuación. Bien, los principios son perceptible, operable, comprensible y robusto. Perceptible. La información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser presentados a los usuarios de modo que ellos puedan percibirlo. Es decir, los usuarios deben poder acceder a la información y a los componentes. Operable. Esto quiere decir que no solo deben poder acceder a ellos, sino que a su vez tienen que poder operar, interactuar con ellos. Comprensible, no solo hace falta que puedan acceder y operarlos, sino también deben poder entenderlos y comprenderlos. Y por último, y no menos importante, debe ser robusto. Este principio tiene que ver con la portabilidad y la compatibilidad. De nada sirve haber cumplido con los tres principios anteriores si luego el usuario presente problemas de compatibilidad y no puede darle uso al producto en última instancia. Ahora voy a mostrarles un mapa mental del estándar actual para que puedan presenciarlo. Bien, gracias, Karen. La intención es simplemente mostrar un panorama general del estándar con los principios ya mencionados, sus respectivas pautas y sus criterios de evaluación. Si desean entrar en mayor detalle, pueden consultar el sitio de la W3C, en el cual encontrarán a qué corresponde cada criterio y cómo evaluarlo. O pueden realizar algún curso de especialización en testing de accesibilidad web de los disponibles en el mercado. Bien. Bien. En total, los 4 principios cuentan con 13 pautas distribuidas entre ellos. Cada una de las pautas fue dividida en varios criterios de evaluación. En total, el estándar actual cuenta con 78 criterios de evaluación. Por ejemplo, en este caso, el principio es comprensibilidad, una de sus pautas es legible, y los criterios de evaluación son los detallados en la imagen. Idioma de la página, idioma de los pares, palabras inusuales, abreviaturas, nivel de lectura, pronunciación. Pueden ver, a su vez, que cada uno cuenta con un nivel de conformidad asociado. En un futuro próximo, con la nueva versión del estándar, la 3.0, se agregarán algunos criterios adicionales. Esto se debe a que muchos de los criterios actuales son de un carácter un tanto genéricos y abarcan varios conceptos. Los mismos serán divididos en criterios más específicos, buscando así un mayor detalle y cuidado del aspecto a evaluar. Veamos ahora de qué trata la conformidad. Bien, en el estándar actual existen 3 niveles de conformidad: el nivel A, el nivel AA y el nivel AAA. Esta imagen pretende ilustrar, de alguna manera, los caminos que debieran enfrentarse los usuarios en situación de discapacidad, dependiendo del nivel de conformidad que nosotros lográramos alcanzar en nuestro sitio web. Por ejemplo, en la conformidad A, el usuario aún debe enfrentar varias barreras y dificultades para poder acceder, entender y manipular el contenido. En la conformidad AA, el usuario aún continúa enfrentando barreras, pero las mismas se han reducido considerablemente. Vamos a ver ahora en qué consiste el nuevo criterio de conformidad que promete el estándar 3.0. Bien. Cuando esta nueva versión del estándar sea vigente, lo primero a señalar es que ya no nos vamos a referir como nivel A, AA y AAA, sino que lo vamos a pasar a nombrar como bronce, plata y oro. Como podrán observar en la imagen, ya no se va a considerar accesible un sitio web que cumpla con la conformidad A. Esto supone un gran avance en nuestro camino hacia un mundo digital más accesible, debido a que la mayoría de las veces las empresas que se vieron obligadas a cumplir con el estándar de accesibilidad debido a las normativas de los mercados en los que operan, optaron siempre por adecuarse al nivel más bajo de conformidad, porque obviamente era más económico de implementar. Por lo que las experiencias de los usuarios en situación de discapacidad navegando por estos sitios rara vez eran buenas. Mayoritariamente les aseguraría que eran un tanto experiencias problemáticas, por así decirlo. Lo bueno del nuevo estándar es que nos va a permitir alcanzar un nivel de conformidad mayor al existente hoy en día. Esto no solo supone un gran avance en términos de experiencia de usuario y accesibilidad, sino que también deja en evidencia el modelo de mejora continua. Por lo que conforme avance la tecnología y nuestro conocimiento en general, las exigencias de la web avanzarán hacia un mundo digital más accesible e inclusivo. Es por ello que no solo recomendamos guiarse únicamente por el estándar, sino también adoptar las buenas prácticas que la comunidad de la W3C fomenta y recomienda, debido a que las mismas suelen ser un pasito adicional en nuestro camino hacia un mundo digital más accesible. Voy a mostrarles ahora un poco la metodología de evaluación. Bien,
La metodología de evaluación propuesta por el estándar, que es denominada WCAG-EM, EM viene de Evaluation Methodology, pretende proporcionar una metodología armonizada internacionalmente para la evaluación de todo tipo de sitios web, ya sean estáticos, dinámicos, tengan un responsive design, sea versiones móviles, etc., de acuerdo siempre con las directrices del estándar. La metodología es independiente del tamaño del sitio web o de la tecnología con la que se construyó. Además, es independiente de las herramientas de evaluación de accesibilidad que vayamos a utilizar, de los navegadores web o de las tecnologías de apoyo. La metodología básicamente está dividida en 5 pasos. El primer paso consiste en definir el alcance de la evaluación, ¿sí? En este paso se va a definir el alcance del sitio web, su nivel de adecuación, el soporte de accesibilidad. En caso de existir, se van a definir requisitos adicionales de evaluación. El paso 2 consiste en explorar el sitio. La idea de explorar el sitio es para poder identificar las páginas más relevantes, las funcionalidades claves del sitio, los diferentes tipos de páginas y sus estados. A su vez se van a identificar las tecnologías de las cuales se depende. Luego, en el paso 3, nos vamos a dedicar a lo que es la selección de una muestra representativa. O sea, bueno, vamos a determinar lo que es una muestra estructurada, una muestra aleatoria, una muestra de procesos completos. Y una vez que nosotros tenemos definida la muestra, vamos a proceder con el paso 4, el cual consiste en auditar la muestra, ¿sí? Bien, y bueno, por último, no menos importante, tenemos el quinto paso, que consiste en registrar los resultados de la evaluación. En este paso vamos a ver que vamos a poder encontrar la documentación adecuada para cada uno de los pasos anteriores, se van a registrar los detalles específicos de las incidencias encontradas, y se van a elaborar informes. Y esto nos lleva a preguntar, a ver, Karen, ahí, bien, gracias. ¿Cómo vamos a auditar la muestra? Impecable. Bueno, en primer lugar, debemos seleccionar una herramienta automática de evaluación. Hoy en día en el mercado contamos con varias de ellas. Muchas son gratuitas, otras son pagas. Nosotros actualmente, en la mayoría de nuestros proyectos, utilizamos Axel. Pero esto no quiere decir que no haya otras herramientas igual de buenas o incluso mejores, siempre dependiendo de las necesidades particulares del proyecto en el cual nosotros nos encontremos. Hago una pausa en este punto porque siempre nos terminan consultando sobre qué herramienta utilizar, y nosotros siempre terminamos recomendando consultar a la Web Accessibility Evaluation Tools, la lista de herramientas de evaluación que propone la W3C. La pueden encontrar en el sitio web del estándar. Esta lista básicamente cuenta con un gran número de herramientas actuales disponibles en el mercado, en el cual se detalla su información y sus características principales. Esto se debe a que una herramienta que ayer era válida, hoy seguramente no lo sea. Y una herramienta que hoy es válida, muy posiblemente en el futuro no vaya a serlo. Es algo a lo que dentro de las tecnologías de información nosotros estamos habituados. Es por ello que siempre debemos evaluar qué herramienta de las disponibles en el mercado es más compatible con las necesidades particulares del proyecto en cual va a ser utilizado. Y esta lista nos va a resultar de gran ayuda para ello. Una vez que nosotros determinamos la herramienta que vamos a utilizar, vamos a proceder a realizar las evaluaciones automáticas. Debido a que los resultados de las herramientas automáticas no suelen ser de todo precisos, porque pueden darte el paso positivo o el paso negativo, debemos validar manualmente los resultados que arrojan estas herramientas. Una vez que contamos con todos los resultados validados manualmente, debemos hacer un espacio de tiempo para realizar evaluaciones heurísticas. Esto es debido a que existe cierto margen de error con las herramientas automáticas, lo que puede producir que alguna incidencia no sea detectada por ellas. Un ejemplo típico de esto es la correcta asignación de un texto descriptivo a una imagen. Luego, una vez que nosotros terminamos de hacer las pruebas heurísticas, vamos a proceder a hacer las técnicas de filtrado. Bien, las técnicas de filtrado son actividades sencillas que nos ayudan a identificar las barreras potenciales de accesibilidad en el diseño del producto. La mayoría de estas técnicas implican que nosotros limitemos o modifiquemos algunas de nuestras habilidades físicas o sensoriales. Un ejemplo para mencionar de técnica de filtrado podría ser utilizar un lector de pantalla y navegar con el monitor apagado. Otro ejemplo clásico que siempre recomendamos realizar es navegar por el sitio web únicamente utilizando el teclado. La importancia de estas técnicas es que nos permite evidenciar incidencias que rara vez son detectadas por las pruebas anteriores. Por mencionar un ejemplo, en un caso particular estaban esperando un formulario para un cliente y en el botón de siguiente, el botón decía siguiente, signo de menos, signo de mayor, perdón, y signo de mayor. Entonces cuando vos lo pasabas con el lector de pantalla no decía siguiente, decía
Siguiente mayor que. Y eso únicamente queda en evidencia al nosotros utilizar un lector de pantalla. Si no, se hubiera pasado por alto. Crean que la experiencia, imagínense en un formulario que tenía, no recuerdo bien, Karen, pero creo que eran ocho partes. Si el usuario en situación de discapacidad no vidente, en cada una de las partes tuviera que escuchar mayor que, menor que, no iba a ser nada gratificante. Agotador. Sí. Otro del objetivo de estas técnicas, en gran medida, es detectar la mayor cantidad de incidencias posibles antes que un usuario experto en situación de discapacidad interactúe con el producto, porque esto nos va a permitir reducir los costos de las pruebas con usuarios. Y por último, dentro de nuestros pasos de cómo auditar la muestra, nos encontramos con las pruebas con usuarios. Estas pruebas son de suma importancia no solo porque los usuarios en situación de discapacidad, dada su condición, han desarrollado habilidades y han perfeccionado el uso de las tecnologías de apoyo, los lectores de pantalla, los punteros láser, etcétera, sino que a su vez están habituados a convivir con las barreras de accesibilidad que el resto de la web dispone. Y es por ello que sus resultados de las pruebas suelen ser determinantes y aportan un gran valor. Bien, y ahora te paso la posta, Karen, y vamos a verla. Bien, gracias. Bueno, en Uruguay todavía no tenemos normas que nos obliguen a hacer un desarrollo accesible. Y esto nos pasa no solo a nosotros, sino que en la mayoría de Latinoamérica, solamente Ecuador tiene un par de normas que van un poco más de la mano con la WCAG. Pero si bien no tenemos esas normas, tenemos otras, como las que les mostramos, que nos ayudan o nos acercan un poco a la inclusión. Por ejemplo, la ley esta, la 19.691, lo que dice es que todas las empresas deben de contar con un porcentaje de sus empleados que sean declarados personas en situación de discapacidad. En realidad, esta ley se promulgó en el 2018, se aprobó, no sé bien cómo se dice, en el 2018, y dice que ahora en su tercer año de vigencia, entre un 2 y un 4% de los empleados de cada empresa deberían, o sea, todas las empresas deberían tener entre un 2 y un 4% de sus empleados con discapacidades. Esto en realidad aumenta, este porcentaje va a aumentar en el año próximo, que es el cuarto año, que empieza a regirse la ley por completo, que este porcentaje va a un 4. La idea de esto en realidad es disminuir la discriminación al contratar, porque muchas veces las empresas asumen que va a tener un costo extra tener una persona con situación de discapacidad, y muchas veces lo tiene. ¿Por qué? Por lo poco accesibles que somos. Pero esta ley, además de obligar a las empresas a contratar a la gente y no discriminarla, lo que hace es asegurarles que van a tener un apoyo económico cuando las personas necesiten un apoyo laboral. Si tenemos en cuenta esto, que todas las empresas deberían incrementar el porcentaje de sus empleados que tengan alguna situación de discapacidad o no, ¿cuántas de las herramientas con las que nosotros trabajamos todos los días son accesibles? ¿Cómo nos vemos nosotros con un compañero nuestro que tenga alguna discapacidad? ¿Podría trabajar como trabajamos nosotros? Bueno, imaginémonos cuánto más fácil sería para esa persona, para nosotros, para la empresa y para el gobierno, todo, para el Estado, si todas las herramientas que usáramos fueran accesibles. Para nosotros, porque obviamente podría ser mucho más independiente, podría ser un montón de cosas que requieren ayuda. Para el Estado en general lo digo porque el apoyo económico que promueve la ley sale de un subsidio estatal. Entonces, si ya tuvieran las herramientas accesibles, ellos se sentirían mucho mejor, porque podrían hacer todo lo que cualquier empleado puede hacer, porque las herramientas se lo permiten, y además sin generarle costos extras. Otra ley muy importante que acá la agregamos es la 19.307, que lo que dice es que los medios de comunicación masivos, es decir, la prensa, la tele, sobre todo, deben contar con subtítulos, transcripciones o algún intérprete, lo cual también nos acerca a la inclusión. Pero imaginemos, ¿no?, que nosotros vamos a vender un producto. Nosotros ya sabemos que hoy en día, si no somos accesibles, estamos dejando afuera entre un 15 y un 16% de nuestra población. ¿Cuánto más beneficioso sería para nosotros, para nuestro producto, si nuestro producto o el medio por el que lo comercializamos es accesible? Además, o sea, no solamente esto se rige para a nivel local, si trabajamos acá en Uruguay. Cuando queremos nosotros
insertarnos en un nuevo mercado. Por ejemplo, si queremos entrar en Estados Unidos, tenemos que empezar a trabajar con sus normas, con sus legislaciones. Y allá tienen vigente la sección 508, que en realidad impulsa y regula que todas las empresas y todos los proveedores cumplan con la WCAG, la norma de accesibilidad. Por ejemplo, si hablamos de Europa, existe la ley europea de accesibilidad, que lo que hace es impulsar a todos los países miembros de la Unión Europea a que empiecen a imponer y promuevan el cumplimiento de las normas de accesibilidad, y además que impongan sanciones como ejemplificadoras, ejemplificantes, para que los demás proveedores que no cumplen lo piensen dos veces. Y además la accesibilidad no solamente, como lo veíamos, ayuda a las personas en situación de discapacidad, sino que nos ayuda a todos. Si tenemos un buen contraste, una letra grande, legible, no solamente ayuda a las personas con visión disminuida, sino que nos ayuda a todos, porque incluso si tenemos mala iluminación, podemos ver. Si tenemos subtítulos o si tenemos transcripciones, y estamos en un lugar muy ruidoso, donde al contrario no podemos escuchar bien, podemos entender lo que está pasando sin perdernos información. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Además, comparte muchos aspectos, por ejemplo, con la usabilidad, porque, no sé, la navegación, la eficiencia, la sencillez, son valores que comparten las dos disciplinas. Si somos accesibles y cumplimos con las normas, estamos ayudando al proceso de desarrollo, porque todas las pautas que tienen nos hacen que nuestro material, nuestro producto sea más robusto, que muchas veces sea más mantenible. Podemos también mejorar la indexación de nuestra web, porque a todas las imágenes ponerle una descripción textual, los buscadores nos reconocen mucho más fácilmente y estamos arriba en la web, lo cual es beneficioso para todos. No, no sé, después además, por ejemplo, como les decía Nico, uno de los principios es la robustez. Por lo tanto, cuanto más robusto, más nos podemos integrar con todos y nuestro producto va a ser más eficiente. Y si tenemos en cuenta todo esto, más el aumento de nuestro público objetivo, ¿por qué no somos accesibles? No solamente se trata de generar productos que cumplan con una serie de normas que colaboran con determinado sector de la población, sino que cuando somos accesibles estamos tratando de mejorar la calidad de la web entera. Muchas gracias. Ahí veo que hay alguna mano levantada. Perfecto, Karen, Nicolás, muchas gracias por la charla. Ahora viene el espacio de preguntas. Si quieren participar de forma oral, vayan levantando la mano nomás. Ahí veo que Patricia tiene la manito levantada. Si querés hablar, Patricia, hacer alguna pregunta. Si no, la pueden dejar por el chat también, los que quieran ir dejándolas por ahí. Acá hay, de José dice, sé que la charla es sobre accesibilidad web, pero ¿qué tan adaptables a mobile son las herramientas que mencionaron? Algunas lo Bien, son y otras no. Nico, seguimos, si querés. bien, si querés te respondo un poco. Respecto a la accesibilidad mobile, los principios, las pautas y los criterios son los mismos que se rigen para la accesibilidad web. En cuanto a herramientas, vas a tener que consultar en el estándar con la lista de herramientas que mencionamos, porque ahí vas a encontrar detalladas herramientas para accesibilidad mobile. Hoy en día no he realizado pruebas mobile de accesibilidad, pero sé que existe una herramienta, sé que la herramienta Access tiene una versión paga, la cual te permite probar también versiones móviles. Pero de nuevo, lo que corresponde a herramientas, creo que lo mejor es investigar. No me atrevería a recomendarte una herramienta en específico porque dependiendo del proyecto en el cual tú estés, quizás no sea lo mejor. Dependiendo también va a depender del presupuesto que el proyecto cuente, si pueden o no financiar una herramienta paga. Yo, con respecto a herramientas, te recomiendo consultar la lista de la W3. Te voy a buscar, te paso el enlace ahora. W3 Release. Vas a ver que está en continua actualización y te va a resultar de gran ayuda. Vamos a verlo. Mira, y ahí Gastón pasa el pique que Axe tiene una versión para Android que es gratuita y es muy buena. Nosotros no la usamos, pero es muy buen dato porque probablemente la necesitemos. Igual, todo depende si tu desarrollo es para web o mobile también. Claro, si no tuviste claro.
Claro, y además depende del momento que quieras probar, porque ahora las herramientas que se están usando, no solamente nosotros, sino que la comunidad entera, son las que están acá. Ahí pasó Nico la lista, pero se están creando todos los días, salen herramientas nuevas, versiones nuevas, que tienen nuevos plugins y demás cosas que nos ayudan en diferentes escenarios. Ahí va, perfecto. Alexis dice Sí, que correcto. Google tiene un manual para hacer una guía para hacer desarrollo accesible también. Después, Joser pregunta qué métricas serían importantes para medir y para saber que nuestro software tiene un nivel alto de accesibilidad. Saludos desde el Perú, Bueno, nos manda. Bien, bueno, respecto. ahí Sí, sí, te dejo depende responder, de, Karen. depende de bajo qué estándar estemos trabajando. Hoy en día estamos trabajando con el 2.1 porque es el que tenemos. Recién tuvimos hace un mes un borrador del 3.0, como contaba Nico ahora hace un ratito, que pudimos pispear un poco que se viene, pero en realidad todavía no está el definitivo. El que está vigente es el 2.1. En el 2.1, una de nuestras PPTs teníamos un mapa mental que cada uno de los principios tiene diferentes pautas, las cuales tenemos que mirar, y si cumple todas, por ejemplo, si cumple todas las pautas, esperen que les muestro la PPT como para ayudarnos. Por ejemplo, acá ven, están todos los principios, todos los componentes y todas las pautas. Si se cumplen todas las pautas de la conformidad A, se puede decir que se tiene un nivel A. Si cumplen las del doble A, triple A, sí. Nico, que quería saber, agregar algo más, nuestro experto. Sí, perdón. Continuando con lo que dice Karen. En realidad, como métricas, específicamente, ¿a qué te referís? Sobre métricas de accesibilidad, es el nivel de conformidad. Te alcanzas, como mencionaba bien Karen, si se cumplen con todas las DA, es A, todas las DA y todas las AA, vendría a ser conformidad AA, y todas las DA, AA y AAA, conformidad AAA. Ahora, ¿te estás refiriendo a métricas de accesibilidad o métricas dentro del proyecto de texto? Como pueden ser casos ejecutados contra casos diseñados, etcétera. Específicamente, ¿qué tipo de métrica hace esa referencia? O sea, ¿Va? las métricas Gastón, globales que existen hoy en día es el estándar. Y el estándar ahora tiene el AA, AAA, después va a tener el bronce, plata y oro, y cuando salga el próximo, el 3.1 o el 4.0, veremos qué nos depara la WK. se va actualizando continuamente, por lo que decían, ahora ya se vienen nuevos estándares, se Sí, cambian el 2.1 por el Gold, Silver y Bronce. incluso muchas de las mejores prácticas o buenas prácticas que promovía la W3C en el estándar 2.1, que no era un requisito necesario para alcanzar la conformidad AAA, hoy en día van a ser, bueno, hoy en día no, perdón, cuando entre en rigor el nuevo estándar, el 3.0, van a pasar a ser requisitos necesarios para alcanzar el mayor nivel de conformidad del nuevo estándar. Entonces, es como siempre un poco la evolución. Conforme vayan diseñando nuevas prácticas que fomenten la accesibilidad, se van a ir incluyendo. Bien. Ahí va. Cada vez se va subiendo un poquito más la vara y se va haciendo toda la web un poco más accesible. Eso Y está es la muy bueno. idea, porque como vimos en la conformidad A, lo que hace es, bueno, tienen una manera de poder usarlo. Básicamente Exacto. es lo que te dice. Pero esa manera dista muchísimo de ser la mejor y de ser eficiente. No Entonces, sé si alguno de ustedes ha utilizado alguna vez un lector de pantalla, pero les puedo asegurar que no es nada gratificante evaluar una página de conformidad por un lector de pantalla, porque no, los contenidos no suelen estar indexados, no puedes usar los atajos de navegación, la mayoría de las técnicas de navegación con lectores de pantalla no aplican, tenés que escuchar todo el contenido de la página para poder acceder a un ítem particular. Digamos, el nivel de conformidad A, si bien supone un gran avance contra el hecho de no tener accesibilidad, porque en última instancia sí se pueden acceder, comprender y entender los contenidos, muestra cierto nivel de robustez. En lo que refiere a la experiencia de usuario, era bastante negativa, por eso incluso
ya se tomó la decisión de que no va a formar más parte, digamos, de los criterios de conformidad, digamos, el nuevo estándar no va a aceptar la conformidad mínima actual. Ah, ¿no? Sí. Santiago Ahí pregunta Santiago, si es posible, perdón, la leo yo y vos la respondes, Jared. Si es posible utilizar estos protocolos cuando se es novato en el área de testing. sí, en Bien, realidad, la WCAG, este es un mapa mental que hizo Nico con toda la norma y fue poniendo punto por punto, pero en realidad está mucho más detallado, te explica qué quiere decir idioma de la página dentro de legible y comprensibilidad. Te explica esos puntos. Igual hay que tener en cuenta que no se encuentra dentro del alcance de todos los proyectos, hoy en día por temas económicos, hacer testing de accesibilidad. Está bueno que nosotros tengamos los conceptos, porque, por ejemplo, si trabajamos en algún equipo allá y lo demás, podemos levantar la bandera desde el principio y que estas cosas empiezan a poner en práctica. Pero muchas veces cuando llegamos al final de un proyecto y ya está todo el pollo vendido prácticamente, que nos pasa a todos los testers, creo que nos pasó de llegar a último momento y probar esto y muchas veces si no está dentro del alcance de nuestras pruebas, es muy poco probable, no que nosotros no nos demos cuenta de cosas a mejorar en la accesibilidad, sino que se nos dé corte y se solucionen esas cosas porque es mucho más costoso. Pero sí, bien. yo entiendo que podría, Nico. Perdón. Sí, pero voy a responder un poco también a la pregunta de Santiago Alcalde. Mirá, yo personalmente me empecé a involucrar en el tema de la accesibilidad web cuando apenas tenía poco más de 3 meses como tester. Sí se puede. En base a mi experiencia, te recomiendo que si estás pensando en involucrarte en el área de la accesibilidad, de testing de accesibilidad web, sea importante, no sé si ya los tenés, pero que adquieras conocimientos de HTML y de CSS, digamos, de las hojas en cascada, eso te va a permitir comprender un poco más cómo evaluar los criterios y cómo validar los resultados de las herramientas. Pero por sobre ese pequeño detalle, sí, está claro. Yo, como te digo, comencé a estudiar y a interesarme por el tema cuando apenas tenía 3 meses de tester. Entonces, es más que factible poder hacerlo. Ahí Bernadette está levantando la mano. Desmuteate nomás y preguntá si querés, Bernadette. Hola, hola a todos, muchas gracias por la charla, súper interesante. Aprovecho a recomendar también el taller de accesibilidad del CES, que lo cursé y está el profe ahí. Y no, comentarles eso que me animé a preguntar porque venía de la mano un poco con lo que venían comentando. Si en realidad esto tiene que ver, por un lado, por políticas gubernamentales, ¿no? De exigir, ¿no? Que existan realmente o sea, cada vez más los servicios exijan la accesibilidad. Y por otro lado, se también tiene que ver con un tema de cultura empresarial, ¿no? Que un poco ahí Karen decía, ¿no? El tema de que, claro, a veces está atado a los costos, ¿no? Lo que uno quiere invertir o no. Pero en el caso de que la empresa invierta, donde se logran mejores resultados sería a nivel de código, ¿no? Por esto mismo que vos decís, Nicolás, por el tema de que todo esto de la accesibilidad viene atado al código, ¿no? No sé si en realidad es simplemente como ordenar un poquito las ideas para saber el lugar que ocuparía el testing de accesibilidad en el desarrollo, en el proceso de desarrollo de software, ¿no? Y en qué lugar o en qué momento del testing se haría. Más Bien, o menos. bien. En realidad, una pequeña acotación, Nico, perdón que te corté. La gran mayoría de las cosas que nosotros probamos están atadas al código porque nosotros probamos lo que se hizo a través del código, que muchas veces el código viene desde lo que se plasmó en diseño, desde lo que se plasmó en análisis. Muchas veces no, siempre viene desde lo que se plasmó en diseño, en análisis y demás, en la codificación de Claro, todo eso. sí, en eso entiendo. Pero No, es mal. importante que todo el proceso de desarrollo, desde que se empieza a hacer el primer mock, el primer de la página, se empiecen a contemplar esas cosas. Porque simplemente desde que se empiezan a pensar los colores, si yo quiero que mi página sea celeste pastel y mi letra sea blanca, ya no estoy yendo tanto al código fuente de mi software, sino es una decisión de diseño pésima.
Claro, claro, por No, eso ni se mismo, va a ver en nada. realidad la idea tiene que estar ya plasmada desde el diseño, desde el inicio, o sea, vamos a considerar que nuestro sitio sea accesible, por ahí. O Eh, sea, porque si no, no tendría sentido hacer testing de accesibilidad si ya sabemos que del inicio no se concibió esa idea. ¿Se entiende? Capaz que por ahí. sí, mira, te lo voy a capaz que ejemplificar. O sea, siempre el testing de accesibilidad tiene que dar de la mano desde el día uno de que se empieza a diseñar, porque hay muchos pequeños detalles que te ahorran un montón de retrabajo. Por ponerte un ejemplo, lo más habitual hoy en día es que las empresas no desarrollen pensando en la accesibilidad, sino que llegado el momento de salir a producción o en alguna etapa de su desarrollo digan, uy, vamos a verificar la accesibilidad. Y ahí es cuando se dan cuenta de que realmente tendrían que haberlo hecho desde el día uno, porque empiezan a surgir problemas como, por ejemplo, me falta la descripción textual de los links. Bueno, y tengo 400 links que les tengo que ingresar manualmente a la descripción textual, y eso conlleva horas de desarrollo que un desarrollador tiene que estar poniendo uno por uno los links, porque cada link tiene su descripción específica y no se puede automatizar ese proceso. Entonces, estas horas podrían estar siendo utilizadas para avanzar en el proyecto, para atender a otros clientes o simplemente ahorrarte el costo de esas horas. Otro problema muy habitual es cuando no se tienen en consideración los contrastes de los colores y entonces uno paga a un diseñador, elige una paleta de colores, hace todo un diseño en un sitio y luego resulta que el contraste no es accesible y no cumple con la normativa. Entonces se tiene que rediseñar toda la estructura de colores de la paleta y eso habitualmente conlleva a que se vuelva a pensar el diseño. Entonces, eh, si bien podés hacer el testing de accesibilidad en cualquier parte del desarrollo, lo ideal es que sea desde el día uno y que el equipo de desarrollo esté consciente de que se va a desarrollar un producto pensando en la accesibilidad, porque eso ya les va a marcar un montón de criterios y de decisiones que le van a ahorrar bastante dinero a futuro. Más allá de todos los beneficios que conllevan, ¿no? Que comentaba Karen, de que aumentas el público objetivo, puedes entrar en nuevos mercados. Por ejemplo, hoy en día hay aplicaciones que directamente no se pueden comercializar dentro de Estados Unidos o Europa si no se cuentan con esa normativa, con ese estándar. Entonces, más allá del beneficio económico que viene después, también hay un gran beneficio económico de implementarse el día uno, de querer cumplir con el estándar al último momento. No sé si con eso respondí un poco lo que trataste de consultarnos o... Sí, 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 muchas gracias. No sé si había alguna otra pregunta por ahí, por el chat. ¿Algún participante que quiera levantar la mano y hacer una Los pregunta ejemplos que verbal? di me ha pasado en la vida real. No estoy inventando nada. Que se implementa esto, se quiere implementar la accesibilidad al final del desarrollo, digamos, o ya en producción, Sí, sí, digamos. es algo bastante habitual porque es algo bastante nuevo también el tema de la accesibilidad. Digo, no es algo que se haga de mala intención, sino que se llega tarde a tomar conciencia de la importancia de la accesibilidad. Por eso nosotros también estamos promoviendo, como para que en un futuro se... Bien, ¿Ariel? Sí, decime. Perdón, estaba muteado. ¿Qué tal? Quería saber si tienen algún tipo de métrica o de estimación es una pregunta poco popular, de qué No, tranqui. costo o cuál sería el porcentaje de impacto en el costo de desarrollo que puede agregar como overhead tener que poner el énfasis en este tipo de actividades de accesibilidad. Bien. De pique, te voy a decir que los números no los sé, pero depende del proceso del desarrollo que empieces a pensar en accesible. Te aseguro que si lo pensás del día uno, te sale muchísimo, muchísimo más barato que Seguro, si seguro, pensás 10 seguro. días antes de poner en producción. Indudablemente, Eso indudablemente. pasa. Sí, yo voy a abstraerme a contestar un poco más. Actualmente no manejo una métrica de cuánto cuesta, porque como bien decía Karen, depende de las particularidades de cada proyecto. No vamos a desarrollar un sitio web que está montado para que sea utilizado por, no sé, 200 personas, o desarrollar un CRM que de repente el público objetivo es mucho más grande. Lo que sí, no difiere tanto el desarrollo accesible del desarrollo convencional. Digamos, son pequeños cuidados que el desarrollador tiene que tener en cuenta y de pautas para seguirse. Como mencionaron, están las guías de accesibilidad de Google, hay un montón de información online. Si querés tener una estimación
más real, si estás a punto de empezar un proyecto de desarrollo, sí se puede realizar estimaciones y bajar a tierra, dependiendo del estado actual, digamos, el estado de arte, cuál sería el equipo de desarrollo, porque también hay que ver y evaluar cuánto conocimiento cuentan y cuánto conocimiento tienen que investigar y capacitarte para ello. Pero lo que sí te puedo decir que termina siendo siempre más económico empezar a desarrollar desde el día uno pensando en accesibilidad. Seguro. Muchas Eso, gracias. no, a las órdenes. Ahí va. Claudio pregunta si se va a quedar grabada. Sí, después la charla se sube a YouTube. No sé si alguien más tenía alguna otra pregunta también que se le haya ocurrido ahora. Damos un minutito más para que alguien se anime a preguntar. También lo que pensaba a mí, se me había ocurrido, es que las personas que tienen discapacidad formen parte del equipo de desarrollo. También eso genera de que se detecten más digamos, estos aspectos que no se tienen en cuenta en un desarrollo convencional, como decía. ¿Eso tiene algún número capaz que se maneje con eso, de los desarrollos que tienen en su equipo a gente con discapacidades? Eh, Números no, pero incluso no solamente en el proceso de desarrollo, sino en las pruebas, como contaba Nico, en el momento que estamos probando de verdad, auditando la accesibilidad, lo último que se hace en realidad es se trabaja con los usuarios en situaciones de discapacidad, porque en realidad ellos ya, como le decía Nico hoy, tienen desarrollado, se enfrentaron tanto con los problemas que le da la web, que ya tienen desarrolladas otras skills que los ayudan a sobrepasar, como no sé, cuando hacemos nosotros las técnicas de filtrado, como habla Nico, las primeras veces que me tenía que poner un pañuelo para no ver el monitor y escuchar 15 veces al lector de pantalla para poder hacer un clic. Bueno, Bernadette se hizo el curso, lo vivenció, era frustrante. Y vos cuando te encontrás enfrente haciendo la misma prueba con un usuario con discapacidad visual, ves la agilidad con que lo hace, y sí, nunca trabajé en un equipo que tuviera un desarrollador con algún tipo de discapacidad, cosa que pudiera poner en práctica en su propia perspectiva, en las pautas, pero yo asumo que sí, debe ser Ahí muy va. interesante. Después acá pregunta José si hay alguna página web uruguaya que esté bien en temas de accesibilidad. Como algún Hay algunas ejemplo. páginas que tienen partes bien, hay varias que tienen partes bien. En los cursos que hemos hecho, este, hay algunas que hemos detectado que no tienen partes de bien. Algunas de las gubernamentales tienen varias partes bien. Algunas de las intendencias no. No vamos a decirles cuáles, pero este, Ahí va, hay un poco, en parte algunas están bien, pero como que no hay completitud, digamos, en cuanto a accesibilidad en las webs. no es obligatorio todavía en Uruguay. O sea, si entras a cualquier página gubernamental del Reino Unido, decís, wow, porque no hay nada que no tenga no hay imagen que no tenga una descripción, no hay lugar al que no puedas acceder con un tab, porque sus legislaciones los obligan básicamente. Entonces, como acá todavía recién se está tomando conciencia, esa es una realidad, y al no haber tomado conciencia hace mucho tiempo, recién muchas cosas estamos más atrasados, porque estamos aprendiendo, y como tampoco te obligan, y muchas veces te das cuenta al final del proceso y te es caro y tenés que pagar a alguien que te haga una consultoría y después pagar a que te traigan usuarios especializados en el tema y demás, y dice, no, ¿para qué? Entonces, es un tema. Bernadette tenía ahí otra pregunta o comentario. No, perdón, lo que pasa es que el tema es apasionante de verdad y nada, y haciendo esto con relación a lo que vos decías en el taller, lo que más aprendes también es a empatizar, porque de repente en tu entorno laboral no tenés de repente un conocido, pero cuando te enfrentás a eso, como decían ustedes, a un lector y que tu único acceso a un servicio web sea a través de un lector, te das cuenta ahí que decís, qué importante considerarlo, más allá de los recursos económicos. Y creo que ahí
cierra un poco también lo que hacemos en el testing, ¿no? Empatizar con el usuario, ¿no? Entonces, que el tema de la accesibilidad tiene mucha relación con la educación, y por eso decía, de repente la cultura empresarial, si empieza a mirar esto no como algo que es un gasto, sino como una inversión, porque más gente va a acceder a mi producto, que eso es un poco, ¿no? Digo, de lo que trata. Claro, Y también, que es fuerte cuando te enfrentás ahí en el curso, te muestra justamente eso, te hace sentir, y decís, ¡pah! Y hay un montón de gente que no accede a lo mismo que yo, ¿entendés? O sea, y que se puede solucionar, como vos decís, desde el inicio, con un poco el código, agregando una etiqueta más y ya solucionaste un montón de cosas. Nada, eso. No, es apasionante la charla, da para seguir un montón, unos genios los dos. Gracias. Y perdón. Pero no, justo bárbaro, Fabricio muchas arranca ahí. gracias a vos. Acá Kevin dice, yo tengo una discapacidad motriz. Si bien me manejo normalmente con los dispositivos electrónicos, sé de gente a la que se le complica bastante. El tener sí, personas con cualquier discapacidad en el equipo, que sea de IT u otras áreas, termina siendo muy beneficioso. Y claro, ahí va, viene por la Y línea de porque lo que dice. nos aporta una perspectiva que en realidad, como decíamos hoy, no es que lo hagamos conscientemente, no es que queremos excluir a gente, es que como no lo tenemos en nuestro contexto diario, muchas veces lo pasamos por alto y tomamos cosas como obvias cuando no lo son. No sé, no solamente en la web nos pasa, yo desde la primera vez con un compañero que tiene una discapacidad auditiva, varias veces lo llamaba, y él estaba de espalda a mí y no me Acá, escuchaba. Y yo no sabía que no me escuchaba. Entonces, después de como 5 minutos, y veía que la persona que estaba delante lo escuchaba y le hablaba y le contestaba. Y era, ¿por qué a él le contesta y a mí no? Que lo estoy llamando hace rato. Y cuando fui de ahí adelante, me dijo, perdón, no te escuchaba. O sea, muchas veces tomamos cosas por obvias, pero que en realidad no nos estamos dando cuenta de que el otro tiene dificultades que capaz que yo no tengo. Y como pasa con las dificultades físicas, pasa con las cognitivas, pasa muchas veces con dificultades culturales. Hay un tipo de discapacidad que no nombramos, pero es la discapacidad tecnológica que se la llama. Si yo no tengo acceso a determinado hardware que me permita acceder a determinado contenido, no es lo que nombramos usualmente como una discapacidad, pero sí estoy teniendo una deficiencia que no logra que tenga el pleno uso. Entonces está. Ahí va. sí, correcto, Hay que Kevin, la de los menciona el caso del tapabocas tapaboca inclusivo, sí. transparentes. Sí, mira, no quería, pero bueno, Karen está hablando de una persona que no escuchaba bien, soy yo utilizo audífonos, no se habrán dado cuenta porque los tengo conectados por Bluetooth a la PC, pero sí, la ley de los tapabocas inclusivos no se aplica casi en ningún lado, pero ojalá, sería genial que lo hagan. Para quien no la conoce, son los tapabocas transparentes que te ayuda a todo lo que es la lectura labial. Viene de gran ayuda. Más que nada con el tema de los tapabocas, o sea, no sé, imagino que a ustedes también les habrá pasado no escuchar lo que dicen porque tienen la boca tapada. Pero sí, o sea, siempre en pos de incluir y de considerar las necesidades del otro para poder dar un entorno en el cual no sea discriminado, digamos, que el cual pueda hacer uso de sus competencias de igual manera que el resto. Es un poco la idea. Construir, digamos, ya que estamos construyendo lo que es la web y conforme a todos sus avances, está bueno también tener presente que todos la podamos usar y todos nos podamos beneficiar de ello. Perfecto. Bueno, en vista de que no hay más preguntas por el chat, vamos cerrando por acá. Y muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Nicolás. Excelente la charla. Gracias a vos Muchas y a gracias a todos. todos los que se sumaron. Y bueno, seguimos con la siguiente charla ahora. Nos vemos. Cualquier otra Muchas duda o gracias. consulta adicional que tengan, ya saben dónde encontrarnos. Sí, Pueden tienen nuestros contactar con nosotros. LinkedIn ahí. O si Quedan no, por también LinkedIn, por Discord también, Por por Discord sí. mail también estamos. también. Bueno, nos Así vemos. que a las órdenes, que anden bien.